Vivimos en un tiempo donde la mentira se viste de santidad, donde un hombre ha osado usurpar el trono que solo pertenece al Rey de Reyes. Hoy, la verdad debe ser dicha sin temor. El papado no es la voz de Dios en la tierra, sino el eco de una apostasía milenaria. Muchos han sido cegados por la pompa, las tradiciones y las apariencias religiosas, pero la palabra de Dios sigue clamando: salí de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Hoy te mostraré 10 razones irrefutables por las que el Papa no representa a Cristo, sino que prepara el escenario para el mayor engaño de los últimos tiempos. 1. Desde el principio, la Escritura ha sido clara. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así lo declara Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. No hay otro nombre, no hay otra figura, no hay otra autoridad en el cielo ni en la tierra capaz de ocupar ese lugar sagrado. Sin embargo, en medio de las tinieblas religiosas que se levantaron sobre la historia, surgió un hombre sentado en trono de oro, proclamando ser el representante de Dios en la tierra. El Papa ha usurpado el lugar que pertenece solo al Hijo de Dios. Este no es un error pequeño, no es una falta inocente, es una blasfemia de dimensiones eternas, porque al sentarse en un trono que no le pertenece, al hacerse llamar Santo Padre, al proclamarse la voz viva de Dios, el Papa ha hecho lo que ninguna criatura debería atreverse a hacer. Ha querido igualarse al Cordero que fue inmolado. El corazón del verdadero evangelio es sencillo. Cristo es suficiente. Cristo es el camino. Cristo es el puente. Cristo es el único. Pero el papado, revestido de falsa piedad, ha introducido un falso mediador, un impostor vestido de santidad para engañar a las naciones. El peligro es inmenso, porque quien no reconoce a Cristo como el único mediador cae inevitablemente en la red de una religión falsa. Y esa red no salva, esa red arrastra a millones hacia el abismo. ¿Cuántos hoy se arrodillan ante un hombre pensando que se arrodillan ante Dios? ¿Cuántos depositan su fe en decretos humanos, en bulas, en dogmas, mientras ignoran la pureza de la palabra viva? Amado oyente, esta verdad no puede ser suavizada. El Papa no es el representante de Cristo, es la representación del espíritu del anticristo. Es el eco de una rebelión que comenzó en el Edén y que hoy intenta alcanzar su clímax final. Mientras el verdadero Jesús intercede por nosotros a la diestra del Padre, el falso vicario ofrece indulgencias y ceremonias vacías en la tierra. Y si un hombre ha osado robarle a Cristo su lugar como mediador, ¿qué más estará dispuesto a robar? ¿Qué otras verdades eternas serán torcidas bajo su autoridad usurpada? El siguiente engaño es aún más profundo, pues no solo ha usurpado el lugar de Cristo, sino que también ha distorsionado las raíces mismas sobre las que muchos creen estar firmes. Ha construido una mentira diciendo que Pedro fue el primer papa, perpetuando una farsa que hasta hoy sigue cautivando a multitudes. 2. Así como el Papa usurpó el lugar de Cristo como único mediador, su audacia no terminó allí. Fue aún más lejos. Se levantó en su trono terrenal y aceptó para sí un título que debería llenar de espanto a cualquiera que ama la verdad: Santo Padre. ¿Acaso no advirtió el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 23 versículo 9? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Estas palabras no son simbólicas, no son ambiguas, no dejan espacio para interpretaciones humanas. Son claras, tajantes, irrevocables. Sin embargo, el hombre vestido de blanco, coronado por manos humanas, se permitió aceptar un título que pertenece única y exclusivamente al Dios Todopoderoso. Esto es blasfemia. Esto es rebelión. Al ser llamado Santo Padre, el Papa no solo desobedece un mandamiento directo de Cristo, sino que también se coloca en un pedestal que pertenece únicamente al Creador eterno. El título Padre, en términos espirituales, refleja origen, autoridad y fuente de vida.
Y la palabra santo representa una separación absoluta de todo pecado, una perfección que solo Dios posee. ¿Qué mortal puede atreverse a cargar sobre sus hombros atributos que pertenecen solo a Dios? El sistema papal ha normalizado lo que a los ojos de Dios es una abominación. Ha revestido la blasfemia de rituales, de incienso, de solemnidad hueca, pretendiendo que un título usurpado pueda ser santificado por las ceremonias humanas. Pero el cielo no se impresiona por ropajes religiosos. El cielo ve el corazón y juzga la soberbia. Hoy, millones pronuncian Santo Padre sin entender que esas palabras en su raíz son un acto de idolatría. La arrogancia del papado no solo desafía los mandatos de Cristo, sino que abre la puerta a una serie de corrupciones espirituales aún más profundas. Porque cuando un hombre se exalta a sí mismo por encima del mandato divino, inevitablemente comienza a construir un reino terrenal, no un reino celestial. Y eso es exactamente lo que el papado ha hecho. Se ha vestido como un rey de este mundo, adornado con las riquezas que Cristo rechazó, gobernando como un emperador, no como un siervo. 3. El Papa no solo ha usurpado el lugar de Cristo como mediador, no solo ha blasfemado tomando para sí el título de Santo Padre, ha ido aún más lejos. Se ha vestido como un rey de este mundo, olvidando por completo la senda de humildad que Cristo nos dejó. ¿Dónde quedó la imagen del Mesías que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres? Así nos lo enseña Filipenses capítulo 2 versículo 7. Cristo caminó en pobreza, sin un lugar donde recostar su cabeza. No vistió mantos bordados en oro, no llevó coronas de piedras preciosas, no desfiló entre multitudes en sillas de marfil. Él vino a servir, no a ser servido. Pero el Papa, contrario al espíritu de Cristo, se adorna con joyas, sillas doradas, capas bordadas con hilos de lujo, mitras cargadas de piedras preciosas, como los reyes corruptos de las antiguas civilizaciones que Dios condenó. En su vanagloria, repite el pecado de los grandes imperios, la Babilonia de Nabucodonosor, el Egipto de Faraón, los Césares de Roma. ¡Qué escándalo ante el reino de Dios! Mientras los pobres claman en las calles, mientras el sufrimiento llena los rincones olvidados del mundo, el papado exhibe su poder terrenal como un espectáculo para los hombres. ¿Es esto el reflejo del humilde carpintero de Galilea? ¿Es esta la imagen del rey que lavó los pies de sus discípulos? El Vaticano, con sus palacios, sus museos de tesoros incalculables, sus vestiduras de reyes antiguos, no representa el reino de Dios, sino la gloria corrupta de los reinos humanos, porque el reino verdadero no se establece con cetros de oro, ni con coronas de piedras, sino con corazones rendidos ante la cruz. ¡Qué tragedia, qué engaño tan grande! El Papa, al vestirse como un rey de este mundo, no solo distorsiona la imagen de Cristo, sino que también predica un evangelio de apariencia, un evangelio de poder humano que no tiene poder para salvar. Y es aquí donde la mentira se torna aún más peligrosa. Porque no solo ha usurpado el trono, no solo ha blasfemado con su título, no solo se ha vestido de gloria humana, ha comenzado a predicar un evangelio diferente. Un evangelio que lleva a las almas por caminos de perdición en lugar de conducirlas a la verdad eterna. 4. El Papa, vestido de oro y coronado por los hombres, no solo ha usurpado el trono de Cristo, no solo ha blasfemado con su título, no solo ha exhibido una gloria terrenal que el Hijo de Dios rechazó, sino que ahora predica un evangelio falso, un evangelio que no tiene poder para salvar. La palabra de Dios no guarda silencio ante esto. Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9 declara con toda autoridad: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La escritura es tajante: maldito sea el que predique otro evangelio. ¿Y qué ha hecho el sistema papal?
Ha edificado un evangelio de tradiciones humanas, de dogmas nacidos en concilios, de mandamientos de hombres que sofocan la verdad de Dios. Han añadido penitencias, indulgencias, rezos mecánicos, jerarquías sacerdotales, intercesores humanos, sacramentos que esclavizan, mientras dejan a un lado la suficiencia gloriosa del sacrificio de Cristo en la cruz. El verdadero evangelio es sencillo, poderoso y eterno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero el evangelio del papado agrega cargas que ni nuestros padres pudieron soportar. Se enseñan rituales que no pueden limpiar el pecado, prácticas que no pueden acercar el alma a Dios. Es otro evangelio. Es una traición a la sangre derramada en el Calvario. Cristo gritó en la cruz: consumado es. Pero el papado responde con sus obras: no, no está consumado. Necesitas más. Necesitas a nosotros. Necesitas nuestras ceremonias. Necesitas nuestros sacramentos. Oh pueblo de Dios, abre tus ojos. El Evangelio del Vaticano es una cadena dorada, una prisión disfrazada de santidad. Promete vida, pero conduce a la muerte. Habla de Cristo, pero niega su suficiencia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo bajo inspiración divina? Que quien predique un evangelio diferente sea anatema, maldito, separado de Dios. La corrupción no se detiene ahí, porque al predicar un evangelio falso, inevitablemente se cae en el error más abominable: la justificación de la idolatría, la adoración de lo creado en lugar del Creador. Así, el papado no solo predica falsamente, sino que además promueve la idolatría descaradamente, levantando imágenes, estatuas y reliquias, violando los mandamientos eternos de nuestro Dios. 5. El papado, tras predicar un evangelio falso que arrastra a las multitudes lejos de la cruz, comete una traición aún más profunda contra el corazón de Dios. Aprueba la idolatría y la veneración de imágenes. La palabra de Dios es clara, inquebrantable, eterna. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5 ordena solemnemente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El mandato es absoluto, sin espacio para reinterpretaciones humanas. Y sin embargo, ¿qué hace el Vaticano? Levanta estatuas, construye santuarios, fomenta procesiones de imágenes hechas por manos humanas, se postran ante mármoles fríos, veneran madera esculpida, atribuyen poderes milagrosos a objetos materiales. Una abominación ante los ojos del Altísimo. El culto a las imágenes no es piedad, no es devoción verdadera, es rebelión abierta contra el primer amor de Dios. Mientras la Escritura llama a adorar en espíritu y en verdad, el papado enseña a adorar lo visible, lo tangible, lo creado. El alma del hombre, creada para adorar al Creador, es desviada hacia lo que sus propias manos han fabricado. No hay excusa, no hay justificación válida. La idolatría, aún disfrazada de tradición, sigue siendo idolatría. La veneración, aunque se revista de religiosidad, sigue siendo abominación si no es dirigida única y exclusivamente al Dios vivo. Y el Vaticano no solo tolera esta práctica, la impulsa, la promueve, la exalta. Convierten imágenes de madera y piedra en reinas del cielo, en intercesores adicionales, en canales de gracia, torciendo la fe sencilla que salva. ¿Acaso la sangre de Cristo no basta? ¿Acaso el Espíritu Santo no es suficiente? ¿Por qué entonces buscar entre las cosas muertas la vida que solo puede venir del Dios eterno? Oh generación adúltera, ¿hasta cuándo ignorarán los mandamientos del Señor? El papado ha construido una Babilonia religiosa, una mezcla perversa de verdad y mentira, donde la idolatría es presentada como devoción. Y si hoy promueven la adoración a imágenes, ¿qué impide que nieguen también la obra consumada de Cristo? ¿Acaso no lo están haciendo ya? Al enseñar que su misa repite constantemente el sacrificio del Calvario,
como si el acto glorioso de Cristo no hubiese sido suficiente, porque negar la suficiencia del sacrificio de Jesús es la siguiente gran mentira del sistema papal. 6. La idolatría promovida por el papado no es el único veneno que contamina las almas. Hay un engaño aún más grave, una afrenta directa al corazón mismo del Evangelio. El sistema papal niega el sacrificio completo de Cristo. A través de la misa, enseñan que el sacrificio de Jesús debe ser ofrecido una y otra vez, día tras día, altar tras altar, como si la sangre derramada en el Calvario no hubiese sido suficiente para redimirnos. ¡Qué horror! ¡Qué blasfemia! La Escritura, palabra viva de Dios, nos declara con poder en Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, una sola vez, para siempre. La obra del Cordero de Dios no necesita repetirse. Su muerte rompió para siempre las cadenas del pecado. Su sangre abrió el camino nuevo y vivo hacia el Padre. Pero el papado, en su ceguera espiritual, pretende mantener a Cristo en un sacrificio interminable, ofreciendo una misa tras otra, como si el Salvador no hubiese gritado ya, consumado es desde la cruz. Cada misa papal es una negación silenciosa del triunfo de Jesús. Cada altar levantado para repetir su sacrificio es un altar de incredulidad, un altar que rechaza el poder completo de su redención. Oh iglesia adormecida, ¿no ves el ultraje? ¿Qué mayor insulto puede haber al amor del Hijo de Dios que actuar como si su sacrificio no bastara? La misa no es un acto de adoración, es una negación ritualizada del Evangelio eterno. El sistema papal, al exigir repetidos sacrificios, mantiene cautivas las conciencias de millones, atándolas a ceremonias humanas en lugar de dirigirlas a la fe viva en el Cristo resucitado. No hay en toda la tierra otra mentira más sutil y a la vez más destructiva. Y mientras repiten sacrificios inútiles, mientras atan las almas a rituales vacíos, el papado sigue gobernando sobre multitudes, no como siervo, sino como monarca, como un rey terrenal que domina desde su trono humano en abierta rebelión contra el reino eterno de Dios. Porque el siguiente paso en esta cadena de engaños es evidente. El Papa no gobierna como el siervo que Cristo nos enseñó a ser, sino como un rey de este mundo, buscando gloria, dominio y poder terrenal. 7. Después de negar el sacrificio completo de Cristo, el papado revela su verdadera naturaleza. No gobierna como un siervo de Dios, sino como un rey terrenal, sediento de poder y gloria humana. Jesucristo mismo lo declaró en Juan capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. El Hijo del Hombre no buscó tronos de oro, ni coronas terrenales, ni alianzas políticas. Él rechazó toda oferta de gloria mundana porque su reino era y es eterno, espiritual, celestial. Pero el Papa, en abierta contradicción al ejemplo del Maestro, se ha convertido en un monarca de este siglo, rodeado de riquezas incalculables, moviendo hilos políticos, sentándose en los palacios de los reyes, negociando tratados, controlando naciones y levantando su propio imperio sobre los hombros de las almas engañadas. El papado no predica el reino de Dios, construye un reino humano. Desde la Edad Media hasta nuestros días, la historia testifica que los papas han reclamado no solo autoridad espiritual, sino también poder temporal. Han coronado emperadores, han dirigido ejércitos, han desencadenado guerras, han manejado bancos y gobiernos, todo mientras fingían representar al príncipe de paz. ¡Qué contraste tan horrendo con aquel que lavó los pies de sus discípulos! ¡Qué abismo tan grande entre la humildad de Cristo y la arrogancia de los papas! El Vaticano, ese pequeño estado rico y soberano, es la prueba viva de que el papado no sirve a Dios, sino a los intereses del poder terrenal. Su corona de 3 niveles, la tiara papal, no representa servicio a la humanidad, sino dominio sobre el cielo, la tierra y el infierno según su propia arrogancia.
un símbolo abominable de un sistema que pretende someter todas las cosas bajo su autoridad. ¿Dónde está la cruz del sacrificio en estos palacios de mármol? ¿Dónde está la humildad del nazareno en estas procesiones de pompa? El sistema papal no refleja el reino que Jesús anunció, refleja los reinos corruptos que Dios prometió destruir. Así como Babilonia cayó, así como Roma fue desmenuzada, así también caerá la Babilonia religiosa de nuestros días, porque no solo gobierna como un rey, sino que también cumple la profecía más solemne de todas. El papado encaja perfectamente en la figura de la bestia descrita en el libro de Apocalipsis, la gran ramera que seduce a las naciones con sus encantos corruptos. 8. Gobernando como reyes terrenales, envueltos en gloria humana y corrupción espiritual, el papado ha hecho algo aún más terrible. Cumple a la perfección la descripción de la bestia de Apocalipsis. El Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, nos advirtió en Apocalipsis capítulo 17, una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿No es esta la imagen misma del sistema papal? ¿Quién más se ha vestido con ropajes de púrpura y escarlata? ¿Quién más ha acumulado tesoros terrenales en nombre de Dios? ¿Quién más ha fornicado espiritualmente con los reyes de la tierra, buscando poder político y dominio mundial? Y lo más escalofriante, la mujer no solo se embriaga de riqueza, sino que está borracha con la sangre de los santos, los mártires de Jesús. La historia es clara, no puede ser borrada. Inquisiciones, cruzadas, hogueras encendidas para consumir a los que se atrevieron a sostener la palabra de Dios en sus manos. Miles, millones murieron a manos del sistema que afirmaba representar a Cristo, pero que actuaba como un dragón vestido de cordero. Esta es la gran ramera de Apocalipsis. Esta es la Babilonia moderna, un sistema religioso que aparenta santidad mientras fornica con el mundo, persigue a los santos y niega la verdad del Evangelio. Oh pueblo de Dios, despierta. La bestia no es solo un símbolo lejano, la bestia está aquí. La gran ramera sigue cabalgando sobre las naciones, seduciendo con palabras suaves, con llamados a la unidad, con promesas de paz que no son sino trampas de destrucción. ¿Y qué ordena Dios a su pueblo fiel? Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, clama como una trompeta: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque aquellos que permanezcan bajo el manto de la gran ramera, aquellos que cierren sus ojos ante la verdad, compartirán su destino de destrucción. Y no olvidemos, esta gran Babilonia no solo se ha embriagado de sangre inocente en el pasado, también persiguió ferozmente a los verdaderos seguidores de Cristo en los siglos más oscuros de la historia, y la persecución no ha terminado. 9. La gran ramera de Apocalipsis no solo sedujo a las naciones, no solo fornicó con los reyes de la tierra, sino que también persiguió y asesinó a los verdaderos seguidores de Cristo. La historia es testigo inapelable. En nombre de una falsa autoridad, el papado desencadenó las inquisiciones, tribunales de horror, donde se torturaba, se condenaba y se quemaba vivos a hombres, mujeres y hasta niños, cuyo único crimen era sostener la palabra de Dios como su única regla de fe. La sangre de los mártires no fue derramada por paganos lejanos, sino por manos que se decían cristianas, pero que estaban manchadas de corrupción y poder. Las cruzadas, que deberían haber sido para la defensa del inocente, se transformaron en guerras de ambición, donde se saqueaban ciudades enteras bajo el estandarte de la cruz, mientras el verdadero Cristo lloraba desde el cielo. Y las hogueras se encendieron no para alumbrar la verdad, sino para apagarla, para silenciar a aquellos que, con la Biblia en sus manos, desafiaban la autoridad falsa de Roma.
Miles, decenas de miles, murieron en los siglos de oscuridad. Hombres como Jan Hus, quemado vivo por atreverse a predicar el evangelio puro. Mujeres como Anne Askew, torturada y ejecutada por su fe. Multitudes desconocidas, cuyos nombres el mundo olvidó, pero cuyos nombres están escritos en los cielos. Oh, generación actual, no ignores este testimonio de sangre. El papado no ha cambiado. Puede haberse revestido de palabras de paz, de discursos de tolerancia, de llamados a la unidad, pero sus raíces están ancladas en la persecución y la muerte. Y el mismo espíritu que encendió hogueras en el pasado volverá a alzarse en los días finales contra aquellos que no se arrodillen ante el falso sistema religioso mundial. Apocalipsis capítulo 13 anuncia que el poder de la bestia volverá a imponer su marca y aquellos que se nieguen a adorar su imagen serán perseguidos. ¿Estamos preparados para ese tiempo? ¿Reconocemos hoy al enemigo disfrazado de cordero? Porque la persecución física que el papado desató en el pasado es solo una sombra de la gran prueba que está por venir. Y en medio de esta preparación silenciosa, el mundo no percibe que el papado sigue tejiendo alianzas, sigue uniendo religiones, sigue preparando el escenario para que el falso profeta del fin de los tiempos se manifieste en todo su poder. 10. Habiendo perseguido a los santos, habiendo derramado sangre inocente, el papado no detuvo su obra de corrupción. Hoy, bajo la apariencia de piedad, prepara el escenario para el falso profeta del fin de los tiempos. Ya no es la hoguera visible, ya no es la espada levantada. Ahora, el engaño es más sutil, más seductor. Un llamado a la unidad interreligiosa, un abrazo a todas las fes, una fusión de credos bajo un solo liderazgo. El Papa no es visto hoy solo como cabeza de la Iglesia Católica. Es promovido como líder moral de toda la humanidad. Viaja por el mundo como embajador de la paz, convocando cumbres interreligiosas, abrazando a líderes de todas las creencias, predicando un evangelio de tolerancia que sacrifica la verdad bíblica en el altar de la aceptación mundial. Pero la palabra de Dios ya nos advirtió de este movimiento engañoso. Apocalipsis capítulo 13 versículos 11 al 18 describe a una segunda bestia que surge de la tierra, que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Un líder religioso que parece manso, benigno, piadoso, pero cuya voz es la del mismo enemigo. Este falso profeta ejercerá toda la autoridad de la primera bestia y hará que la tierra y sus moradores adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. Hará grandes señales, aun haciendo descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y mediante señales engañará a los habitantes de la tierra, ordenándoles que hagan imagen a la bestia. ¿No vemos ya los preparativos? ¿No vemos ya el sistema religioso global formándose bajo la bandera del papado? ¿No vemos la mezcla de la verdad con la mentira, de lo santo con lo profano, de Cristo con Belial? El escenario está listo. El mundo clama por unidad, por paz, por un líder que guía todas las religiones hacia una misma causa. Y el papado se posiciona en el centro de ese clamor, no en nombre del evangelio eterno, sino en nombre de un falso evangelio que no exige arrepentimiento ni santidad, sino solo conformidad y sumisión. Oh pueblo de Dios, escucha hoy la trompeta de advertencia. El tiempo de la gran prueba se acerca. El falso profeta se levanta. La marca de la bestia está a las puertas. ¿Y tú, en qué lado estarás? ¿Te alinearás con la Babilonia moderna siguiendo al falso Cristo de los hombres? ¿O resistirás firme sosteniendo el testimonio de Jesucristo y guardando los mandamientos de Dios? Porque la Escritura es clara. Aquellos que sigan al falso profeta recibirán su marca y serán objeto de la ira de Dios. Pero los que permanezcan fieles hasta el fin, aunque el mundo los desprecie, aunque el sistema los persiga, esos serán coronados en gloria por el Cordero verdadero. Hoy es el día de abrir los ojos. Hoy es el día de salir de la mentira. Hoy es el día de volver a Cristo
el único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. El reloj profético avanza. El mundo camina ciego hacia la trampa del falso profeta y la gran ramera. El papado ha distorsionado la verdad, ha perseguido a los santos y ha establecido un sistema de idolatría que insulta la cruz de Cristo. Pero tú, que has oído esta verdad hoy, tienes una decisión que tomar. ¿Seguirás a los hombres y sus mentiras o seguirás al Cordero que fue inmolado por ti? No hay neutralidad en este conflicto eterno. El que no está conmigo, contra mí está. Mateo 12:30. Hoy es el día para romper las cadenas de la religión corrupta y abrazar al único y verdadero Salvador, Jesucristo. Sal de Babilonia antes que sea demasiado tarde. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos ante ti, no confiando en nuestras propias fuerzas, sino en la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que abras nuestros ojos, que quebrantes toda venda de engaño, que despiertes nuestros corazones del sueño espiritual. Líbranos de caer en las redes de la falsa religión. Danos valentía para sostenernos firmes en tu verdad, aunque el mundo entero se levante contra nosotros. Purifica nuestras vidas, santifica nuestros corazones y prepáranos para estar de pie en el día final. Que no neguemos jamás tu nombre, que no cambiemos tu verdad por tradiciones humanas. Hoy decidimos seguir a Cristo, el único mediador, el único Rey, el único Salvador. En su nombre y solo en su nombre clamamos, amén. Hoy has escuchado una verdad que muchos prefieren callar, un mensaje que desenmascara la mentira religiosa que domina el mundo. No guardes esta luz solo para ti. Comparte este mensaje urgentemente. Familias, amigos, iglesias, naciones enteras están siendo arrastradas hacia la oscuridad sin conocer el peligro que se avecina. Tú puedes ser la voz que alerte. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para despertar a otros. No calles. Comparte. Proclama. Advierte. Porque Cristo viene pronto y la verdad debe ser anunciada sin temor. Dios te bendiga. Amén.